A ver, Beatriz, te voy a contar una movida que a lo mejor solo me interesa a mí, pero que me tiene un poco obsesionado y además he visto por ahí artículos, la Wikipedia tiene abajo como un recuadro enorme con toda esta información que te voy a dar, aunque no lo he copiado de la Wikipedia, por lo que puede que no sea el único loco que está obsesionado con esto que te voy a contar, ¿eh? Son cosas importantes, entiendo. Es un conocimiento clásico, poderoso para poder navegar mejor el mundo y es un conocimiento que viene además muy al caso con Halloween. Vamos a colgar esto en Halloween. Esto es parte de nuestro programa, de nuestro podcast, de nuestro programa en Radio Cambrils Miriorama, pero a lo mejor os habéis incorporado en la versión de YouTube porque especialmente, de manera excepcional, hoy el programa tiene un PowerPoint. Que sé que es una de las cosas que más te gustan del mundo. Sí, se nota que somos profesores aquí, ¿no? Profesores y fans a muerte del PowerPoint. Por cierto, hoy me ha dicho un alumno en clase que hay eSports del Excel, que es una cosa que había visto, que no recordaba y me parece mágica. Comencemos esta competición Pues ya. vamos a participar nuestra entrada en la futura competición de PowerPoints porque te voy a hablar, Beatriz, de secuelas, remakes, spin-offs, películas derivadas en general de una de mis películas favoritas de la historia, de las más importantes del cine de terror, que es La Noche de los Muertos Vivientes. Así a bote pronto, ¿cuántas hay? Te lo voy a decir, ¿cuántas? Y esto para los que estáis en casa también podéis jugar. ¿Cuántas secuelas, cuántas derivadas, cuántos follow-ups crees que tiene la película de George Romero del año 68, Night of the Living Dead? 35. Pues puede ser, pero porque creo que te lo he contado antes, tiene como alrededor de 30. De hecho, es tan interminable que la puedes vincular a muchas cosas. Te voy a contar unas 28, creo, de memoria, entre 25 y 30. Algunas me las saltaré muy por arriba, porque esto es una hora de cultura, no 5 horas de cultura. Admiremos aquí, por favor, la capacidad de retención de Víctor Navarro. Sí, es que no sé, porque de verdad llevo muchos años, te voy a enseñar. Mira, este PowerPoint que estás viendo lo preparé durante la pandemia porque No tenías nada más que hacer. los que estáis en la radio no lo estáis viendo, lo estáis imaginando, pero no depende, la escucha del programa no depende del apoyo visual, ¿eh? Esto es como la clase, el apoyo visual solo es por si queréis orientaros. Durante la pandemia se anunció el enésimo remake de Night of the Living Dead con Vivica Fox, una de las asesinasas de Kill Bill, de la película sobre Kill Bill. El personaje se llama Kill Bill y una amiga suya se llamará pues Vivica Fox, ¿no? Que va a protagonizar en algún momento pues el remake número 10 de La Noche de los Muertos Vivientes. Esto fue octubre de 2020, tenía cosas que hacer, realmente en la pandemia. Estuvimos ocupaditos, pero vi aquello, recuperé una hoja que tenía, que encontré por un cajón, que había hecho como hace 20 años, con gráficos, con líneas y tal, y dije, oye, pues esto se lo puedo contar algún día a Beatriz en el programa. Lo primero que te quiero contar es por qué hay tantos remakes de La Noche de los Muertos Vivientes. Cuéntame. Básicamente porque es gratis. ¿Vale? Mira, aquí los que estéis en el YouTube veréis el gráfico este que os decía, como con 50 líneas. Lo quito rápido porque es un spoiler, pero... Es un spoiler, quítalo, pero yo sí que quiero comentar que por favor lo que nos escuchéis en la radio, id a YouTube porque ese documento merece mucho la pena. Bueno, pero también subiéndose ahí las escuchas en iVoox, que en eso nos va el sueldo, ¿eh? Pues mira, básicamente esto lo sabrá mucha gente y es de esas anécdotas ya gastadas, típicas y tal, pero bueno, hay que contarlo, que en La Noche de los Muertos Vivientes se iba a llamar Night of the Flesh Eaters y en aquella época la ley de copyright en América decía que había que poner la marca de copyright en el main title shot, en la película, o si no, bueno, había que ponerla en la película, si no, la película no quedaba registrada. Esa ley ya no existe, pero en aquel momento vieron que ese título podía chocar con una de las primeras películas gore o proto-gore, que es The Flesh Eaters, del año 64. No está mal, y creo que está entera en YouTube. Y le cambiaron a última hora el nombre a Night of the Living Dead, ¿vale? Se lo cambian. ¿Y qué pasa? Que se olvidan de poner en el main title shot el copyright de Continental Distributing, que garantizaría que tenían los derechos. Entonces, una película que lo peta, ni Russo, ni Romero, ni nadie que estaba en el equipo puede beneficiarse directamente económicamente de ella. Vamos, un desastre. Un error de novato, pero es que era una película muy, pues eso, de un grupo de gente que se junta, que no está dentro de la industria y hace una obra maestra, pero no tenían abogados y no tenían una estructura industrial. Una buena Julka les falta. Exacto, Abogada Soltera Verde. Qué gran película, qué gran serie. Entonces, a partir de ahí salen 20.000 remakes, pero luego vamos a ver también que la venta de los derechos se va por una parte, que se hacen secuelas oficiales, que hay gente que hace secuelas no oficiales aprovechándose de la falta de copyright o no, porque las secuelas de Romero sí que tienen copyright, pero por ejemplo en Italia eso es más una sugerencia que una obligación, ¿no? Tenemos aquí una cadena, una lista que he hecho secuelas oficiales, remakes, versiones alternativas, secuelas no oficiales y ya una categoría que es directamente otro,
que no sé cómo llamarlo, ¿vale? No voy a ir por ese orden, sino que cada vez que saque una película vamos a ver según el código de color, en el caso del maravilloso PowerPoint que estás viendo, y según el teatro de la mente, según vuestra imaginación, si nos escucháis en la radio, ¿vale? Hay como 5 categorías, Beatriz, te voy a pedir que me ayudes a explicar esto en menos de una hora. Porque Venga. de verdad que vienen muchas cosas. Mira, tenemos La Noche de los Muertos Vivientes, año 1968, ¿vale? La original. La original. Una película que yo creo que es evidente que es una obra maestra. Una película que es de las más reconocidas del cine de terror y de la que no hay que decir mucho más. Tú la has visto, ¿no? Yo la he visto. ¿Te gusta? Me gusta. Molaría que hubieras dicho, no me gusta nada, es una No me porquería. gusta nada. Tuviéramos aquí un debate enzarzado durante 2 horas y no te contará el resto. Pero estamos en esta película, Josh Romero, está por ahí el guionista, producen un poco entre todos, un equipo un poco amateur, hay mucha historia detrás, no la voy a contar entera. Bill Hinzman, que es el actor que hace de primer zombie, ve quedando con estos nombres porque son importantes, ¿eh? De aquí pasaríamos a la secuela que hace Romero 10 años después, Dawn of the Dead. Dawn of the Dead, Peliculón. quizá mi película favorita de zombies. Ojo, estoy aquí hablando de la versión americana, porque luego veremos que el montaje europeo, que se llama Zombie, pues va por otro camino y el amigo Dario Argento produce, casi sin querer, una línea paralela, una especie de multiverso a partir del universo zombie. De hecho, fíjate que se llama Dawn of the Dead y no Dawn of the Living Dead, ¿vale? Eso también viene porque partieron peras en el equipo y Russo se quedó con el copyright de of the Living Dead y Romero se quedó con la franquicia y con el of the Dead, ¿vale? Año 1978, ya lo he dicho, saltamos unos cuantos años y en el 85, el Día de los Muertos. Para mucha gente, la peor de la trilogía. Es verdad que, claro, cuando tienes 3 películas muy buenas, alguna tiene que ser la peor. Yo le tengo muchísimo cariño al Día de los Muertos. De pequeño, pues vi al principio, me acojoné y no la acabé de ver. Y luego cuando ya la vi de adulto dije, qué maravilla de película. Y además es una peli que cada vez que la veo, los defectos me parecen menos importantes. Esta la vimos tú y yo no hace muchos años y la recuerdo eso, que cada vez que la vemos ahí hay una cosa potente que te atrapa, subterránea y tal. Muy poderosa esta trilogía, la trilogía de los muertos de Josh Romero, la que todo el mundo conoce, ¿no? 3 obras maestras, cada una a su manera. ¿Qué pasa? Que estas son secuelas directas, ¿vale? Que hasta aquí es... Bueno, secuelas directas de aquella manera, porque Romero en cada película hace una historia nueva. Y simplemente lo que vemos es que el estado del mundo va avanzando en su decadencia. La primera noche de invasión de los zombies, ya cuando ha pasado un tiempo y la sociedad está descomponiéndose, y en Day of the Dead, cuando ya no queda casi nadie, una base militar con científicos, no encuentra supervivientes. Es el hilo conductor, pero en realidad no se repiten personajes y no se repite nada, ¿no? Es una trilogía muy interesante en ese sentido. Claro, viene Romero muchos años después, cuando hay una especie de revival zombie a principios de los 2000. En 2005 estrena La Tierra de los Muertos, Land of the Dead, quizá la única peli que podríamos considerar blockbuster de aquella manera, pero es una película ya mainstream con producción de un estudio. Con mucho presupuesto, asumo. Para lo que es Romero, sí. La peli no tiene mucho presupuesto, alguna cosa va justita, pero Romero es un tipo que está acostumbrado a manejar presupuestos muy pequeños y aquí, pues vamos a decir que tiene la ocasión de soltarse. Una peli curiosa. A mí me gusta, época de Shaun of the Dead y tal, pero es verdad que no la veo al nivel de las anteriores y que a veces me parece más interesante que buena, ¿vale? Hay una reunión entre John Leguizamo y Dennis Hopper, aquí las estrellas de la película de Mario Bros. Y bueno, curiosa, como una especie de epílogo amable al mundo de Romero. Sería un epílogo, Beatriz, si no hubiera venido luego Josh Romero y hubiera hecho Diary of the Dead en el año 2007. Diary of the Dead, esto es competencia Bridget Jones. Exacto, es querido diario. Bridget Jones zombie. Hoy me he morido. Hoy me he morido. Una película que no es muy buena, se viene a sumar a la moda de aquella época del found footage, ¿no? Además un poco torpe en la forma y tal, pero yo le tengo mucho cariño porque la vi en Sitges, que últimamente hablábamos de Sitges, y vino Romero a presentarla. Cuando todavía estaba vivo, vino Romero, se le aplaudió, se le celebró. Yo que soy poco mitómano, pues tener delante a Romero, sí que este hombre para mí es el abuelo y es el que me enganchó mucho en mi cinefilia y oye, fue un momento muy, muy, muy bonito, aunque la peli... Bueno, tiene varios momentos de aplaudir y tal, pero es más bien cutrilla, ¿vale? Lo curioso es que aquí Romero esto lo vende como una especie de spin-off de La Noche de los Muertos que pasa en paralelo. Porque la idea es que la franquicia pasa un poco en el perpetuo ahora, entonces cada una de las películas de su momento adapta un poco el tiempo en el que está. Es decir, cuando vemos Land of the Dead hay tecnología
que no estaba en el 68, pero porque digamos que como hace la Marvel un poco se va adaptando, se va reconstruyendo el pasado para que cada peli esté en un perpetuo ahora. Entonces, aunque haya tecnología de vídeo, aunque puedan grabar lo que está pasando, esto en principio pasa en paralelo al estallido zombie, a la primera noche de la Noche de los Muertos Vivientes. Y esta peli, Diary of the Dead, tú no la has visto, ¿no? No. ¿Te apetece? Bueno, a ver, si me la vendes así. Sí, con Sí. tanto entusiasmo, ¿no? Sí. Pues esta peli tuvo una secuela, tiene una secuela, Survival of the Dead, que yo aquí ya no sé qué quería Romero. Claro, o sea, cuanto más avanzan las secuelas de The Dead, peores son. Pues es una buena heurística, sí, aunque, bueno, para mí Dawn of the Dead es mejor que La Noche y, bueno, sí, y El Día de los Muertos la pongo entre las buenas, pero sí es verdad que va bajando hasta llegar a Survival of the Dead, que es una pena que fuera la última peli de Romero porque es una peli muy soportable. Es una película muy pobre, que es la única que tiene un vínculo directo con alguna de sus precuelas, porque aquí hay unos militares que salían en la anterior, que aquí son protagonistas. Y van como a una isla y hay un enfrentamiento entre dos familias. La verdad es una peli que no recuerdo mucho, pero es muy, muy, muy amateur. Y no sé qué le estaba pasando a Romero por aquí, pero el caso es que no le salió muy bien. ¿Vale? Llevamos esta peli de 2009, Survival of the Dead, pues llevamos la franquicia hecha por Romero, que son 6 pelis, con un primer grupo de 4, ¿vale? Aunque la cuarta sea un añadido mucho más tarde, un primer grupo de 4 y luego una especie de reboot, quel, lo que sea, con Diario de los Muertos y Survival of the Dead. Hasta ahora es fácil, ¿no, Beatriz? Sí. No es muy difícil. Porque solo tenemos a un director, aunque hayamos tenido ese divorcio, claro, ¿no? Con producción, pero se entiende, se sigue. Se entiende. Bueno, venga, se va a complicar el gráfico. Aquí vemos las 4 primeras, las 2 apéndices que hay al final. Vamos a empezar a ver qué sale de cada peli, ¿vale? De cada una de estas pelis por separado, vamos a ver qué se produce. Y voy a empezar con la trilogía, porque de Land of the Dead y de las 2 nuevas no hay ningún derivado realmente, pero de la trilogía original hay un mogollón de derivados que cada peli que echas para atrás es más loco, ¿vale? Vamos a hablar del Día de los Muertos, vamos a hablar de Amanecer de los Muertos y vamos a hablar de la Noche de los Muertos Vivientes. El Día de los Muertos es la más fácil y vas a ver que caos. Es un sin Dios. Porque el Día de los Muertos, que es del 85, tiene un remake en el año 2008. Esto es un remake que se llama tal cual Day of the Dead, que aquí voy a adelantarte. Esto vino después del remake del Amanecer de los Muertos, aquel que hizo Zack Snyder con guión de nuestro amigo James Gunn, ¿vale? Entonces, claro, mucha gente pensaba que este remake iba a ser una secuela del remake del Amanecer de los Muertos, pero no. Es un remake por separado porque los derechos lo tenía otra gente. Lo único que los productores tuvieron mucha jeta y ficharon a Ving Rhames, que salía en Amanecer de los Muertos, para hacer otro personaje, pero para confundir al personal con el tráiler, ¿vale? Remake totalmente olvidable, yo lo he visto y no lo recuerdo. De verdad, una porquería. No sé si era en este o dónde era, que había un tipo vegetariano que se convertía en zombie y luego no comía gente. Algo, de verdad que muy mal. Oye, pero para nuestra colega de Letterboxd va bien, ¿no? Alison M, que tiene las Vegan Alert. Para Vegan Alert. Sí, porque, hombre, se comen entre ellos y tal, pero hay un zombie vegano y está muy bien. Seguramente tampoco come helado, ¿no? Mira, hay una secuela que se llama Day of the Dead 2 Contagium, que esto, claro, la pongo como secuela oficial. Porque sale de Day of the Dead. Es secuela del Day of the Dead original Romero. De Romero. Se llama Day of the Dead 2 Contagium, pero esto se llama así porque básicamente, creo que era Taurus, la productora que tiene los derechos en aquel momento, tiene los derechos oficialmente de Day of the Dead y puede hacer una secuela. Ahora te estoy diciendo que la venden como secuela de la original. Pero por tu tono me huelo que no es tan secuela. No tiene nada que ver, simplemente es el título y esta es de antes del remake de Day of the Dead, ¿vale? Yo lo estoy contando también un poco desordenado para liaros y para haceros que parezca más espectacular, ¿no? Pero esto salió en 2005 una especie de secuela de Day of the Dead Contagium, completamente amateur, cutrísima, y en 2008 el remake de Day of the Dead, ¿vale? De momento, fácil, ya digo, con la anécdota de Contagium hay como secuela pseudo-oficial. Te lo voy a complicar un poco. Day of the Dead Bloodline, una película de 2018, ¿vale? Que es otro remake. O sea, tiene un subtítulo, pero es en realidad otro remake de... Y es remake de la original de Romero, de Day of the De la Dead. original. Es decir, si cogemos la original de Romero, tenemos 2 remakes
el Day of the Dead de la primera década de los 2000 y el Day of the Dead Bloodline de la segunda década. Y una secuela oficial. Pero oficial básicamente por una cuestión de derechos. Título, O sea, sí, por el título. Nivel, no por contenido, ni por calidad. Ni en equipo, ni en contenido, ni nada, tiene absolutamente nada que ver. Lo que pasa es que hay mucha gente en el mundo. Y ya verás que estos por lo menos tenían los derechos. Vamos a ver secuelas número 2 que ni siquiera tenían los derechos. Vamos con la segunda peli, ¿vale? Llevamos aquí ya un buen conjunto de locuras. Vamos con Dawn of the Dead. Para mí quizá la mejor peli de zombies de la historia. Mi favorita, te la voy a decir luego. Pues esto es la película total, ¿no? Una cosa importante, una película respetada, conocida, que como te he dicho tiene un remake de Zack Snyder y James Gunn en el guión. Cuando Zack Snyder era moderadito y con un guión de James Gunn, oye, potente. 2004, remake, parte de la ola entre la primera película de Resident Evil, Land of the Dead y Dawn of the Dead, hicieron el revival zombie que todavía hoy estamos viviendo o sufriendo. Este remake te gusta a ti, ¿no? Sí. Ya me parece una peli muy sólida, de los mejores remakes de terror y oye, intensísima. Y lo que dices, para lo que se ha convertido en los últimos años nuestro señor Snyder. ¿No te gusta el Snyderverse y la DC está amasada y con gente triste? No. Pues ya tendrás trolls en los comentarios, ya. Mira, Dawn of the Dead tiene un remake, pero lo que quiero destacarte es que en su momento hubo una movida porque la película se la produce Dario Argento, ¿vale? Dario Argento, uno de los iconos del terror de Europa, produce a George Romero, uno de los iconos del terror en América, ¿vale? Y Dario Argento y Romero llega un momento en el que no se entienden, no están de acuerdo en decisiones creativas y resulta, es que Romero tuvo muy mala suerte, el pobre, de verdad, que Argento tiene los derechos de distribución de la peli en Europa. Y Romero se los puede quedar en Estados Unidos. Pero Argento puede hacer lo que quiera con la peli. Como es el productor y tiene los derechos en Europa, la coge, la remonta, le corta muchas partes para que sea una película más de acción, menos pausada, menos densa. Es básicamente más al estilo europeo. Es curioso, pero que en aquella época la explotación zombie italiana era como muy cañera. Y le cambia la banda sonora, porque Argento había metido a sus colegas Goblin, que son una maravilla. Es verdad que a mí esta banda sonora me gusta, pero es que la versión europea, la que nosotros vimos de pequeños, es muy machacona. Romero la dosifica, mete música de archivo, música de esta libre de derechos que había en su momento en Estados Unidos, y digamos que deja respirar un poco más la música de Goblin. La versión europea yo le tengo mucho cariño, pero yo cuando me la vuelvo a ver intento verme la versión americana, que es el montaje de Romero y que creo que respira mejor. Pero lo curioso es que esta peli se llamó Zombie, ¿vale? ¿Te quedas con eso? Me quedo con esto. Pues el montaje de Zombie, claro, esto en realidad es una versión alternativa, año 78, son pelis que la sensación es bastante diferente, y en Italia había una película de Lucio Fulci. Lucio Fulci me parece un genio, pero del terror más pulp, más escabroso, ¿no? Muy burro, muy visceral, que estaba haciendo su peliculita de zombies y dice, espérate, que está saliendo una película de Romero, le cambiamos un poco el principio, el final, metemos un plano de zombies en el puente de Nueva York. Claro, que esto es solo un año después. Sí, pero la película ya estaba en producción. Claro. La película se iba a llamar de otra manera y la llamaron Zombie 2. ¿Por qué? Aprovechando aquí. Porque si los tienes gordos, y Italia en esto los tiene muy gordos, oye, pues ya está, tira y ya pasará algo, ¿no? La película en castellano se llama Nueva York bajo el terror de los zombies, y en Inglaterra ¿Qué se llama... título más pocho? Sí, porque además es que lo cutre es que toda la película pasa en una isla, es tipo vudú, bueno, está muy guay, es una película que adoro, hay una escena que se pelea con un zombie que todo el mundo comenta, hay más cosas aparte, un zombie con un tiburón, más cosas aparte del tiburón, pues es una película muy, muy, muy potente, la tenemos por ahí en Blu-ray, banda sonora espectacular, esa cosa italiana, ya digo, muy, muy de pasaje del terror chungo, ¿no? Podrido y con grandes muertos. El caso es eso, que en España es Nueva York bajo el terror de los zombies, que es una estafa, porque Nueva York es un plano al final del puente de Brooklyn, que es lo que usaron como pseudo justificación para que pareciera precuela de la de Romero, fatal, y en Inglaterra se llamó Zombie Flesh Eater, lo que no deja de tener un poco de ironía cuando toda esta movida viene de cambiarle el título de Flesh Eater, ¿no? The Night of the Flesh Eaters. Es muy diferente a Romero, aquí hablamos de películas con menos, vamos a decir, menos niveles de análisis, menos profundidad, pero igualmente disfrutables, muy cafres, y a mí la verdad es que la de Fulci cada vez me parece mejor. Sobre todo si lo comparamos a lo que viene después, Patriz, porque claro, has abierto una franquicia, has hecho Zombie 2, y como Zombie 2 ya tiene toda la jeta, oye, pues luego habrá que seguir, ¿no? puedes venir y haces un Zombie 3,
como una especie de whatever, de secuela oficial, no oficial, bueno, pues, secuela oficial de una secuela no oficial. sí, bueno, secuela no oficial, en realidad. Aquí no quiero entrar porque ahora voy a entrar en un caos, pero aquí está Bruno Mattei, está Claudio Fragasso, todos los iconos de la basura del trash italiano. Pero básicamente son películas muy cutres que no tienen ninguna relación con las zombies anteriores. Además, entramos en un espacio, Europa, distribución, mucho lío, nada estaba unificado, donde cada país decidía qué nombre le ponía y a lo mejor esta Zombie 4 era Zombie Flesh Eaters 3. ¿Vale? Pero es que piensa que, por ejemplo, en Italia, la película, creo que es ahora te lo digo de memoria, pero creo que es House, que usaron el título para mogollón de películas que no estaban en la serie, es decir, se inventaban series artificiales, ¿vale? Y Zombie es una serie artificial, es una serie que en realidad no guarda ninguna relación, pero le fueron poniendo el nombre, y por ejemplo, luego hay un Zombie 6, 5, 7, que no son de zombies, no tienen nada que ver, eran otras pelis, y que además... No sé por qué, porque tampoco me acuerdo ya de todo esto, se estrenan en desorden. O sea, primero llega una que se llama Zombie 6, luego llega Zombie 5. Aquí dejo los pósters, el Zombie 5 Killing Birds, por un pájaro asesino. ¿Vale? Angry Birds. La vamos a considerar secuela no oficial, aunque ya digo que estoy poniendo secuela oficial, no oficial, al final un poco por la cuestión de los derechos. Zombie 6 Monster Hunter. El peor póster de la historia, por favor. Sí, los que estéis en la radio, imaginad una especie de chicholina con unos ojos de señor malvado, una casa y un tío de pie ahí. Sí, película Telecinco, ¿eh? Película, sí, bueno, sí. Rai. Y fíjate que llegamos ya al 81, ¿eh? Estamos aquí pasando mucho. Mapa enorme, ¿vale? Dawn of the Dead, versión americana, tiene un remake americano. Zombie, versión italiana, tiene como secuela no oficial Zombie 2, ¿vale? Tiene como secuela oficial, de aquella manera, de la secuela no oficial Zombie 3, pero básicamente porque había ahí cuestiones de derechos, de equipo y tal, y se pudieron entender. Y luego meten en la serie de aquella manera, como secuelas no oficiales o como cosa extraña, Zombie 5. Aquí esto puesto ya directamente, si quieres, en la categoría de otro. El color es la flecha, los que estén viendo el PowerPoint, categoría otro, porque no sé explicarlo y tendría que venir algún experto en trash que lo tuviera más fresco, porque yo esto lo he visto, pero me cuesta ordenarlo. ¿Qué te parece el mapa hasta ahora, Beatriz? Se va siguiendo. Bueno, llenito, ¿no? Sí, mucho zombie por aquí. La serie zombie. Claro, pues ahora entramos en el terreno de la primera película, la fundadora del zombie contemporáneo, una de las películas más influyentes en el mundo del terror, y que ya te he dicho que no tenía derechos. O sea, todo lo que contaste ahora son pelis con derechos. Imagínate cuando ya directamente no tienes derechos y puedes hacer el remake gratuito porque esto es dominio público. Para los que no veáis el PowerPoint, ahora mismo todas las imágenes de la diapositiva se han visto reducidas. Se va reduciendo el tamaño de los pósters para poder incluir más películas. Claro, aquí hay un mini spoiler porque voy haciendo el hueco, ¿no? Y la de Night of the Living Dead ya lo estás viendo que es muy pequeñico. Eso quiere decir que la pantalla va a acabar... Se va a llenar. Va a acabar muy, muy llena. Esta película es en blanco y negro, pero yo recuerdo que hay alguna versión con imagen colorizada por ahí. ¿Es secuela? ¿Es versión? No, ¿Es perversión? Es perversión. Esas no las he puesto en el PowerPoint porque realmente es la misma peli pintada encima, ¿vale? Es como si tú coges unos plastidecor y pintas encima, pero... ¿Puedo? Pues lo harían mejor que la gente que lo hizo. Efectivamente, durante un tiempo en Estados Unidos se pusieron a pintar películas que eran en blanco y negro, a colorizarlas, porque, ve tú a saber, parecía todo el Mago de Oz, Technicolor a tope, y La Noche de los Muertos Vivientes, si no me equivoco, tiene 3, ¿vale? Y la primera de ellas, los zombies están pintados de verde. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Lo que tiene que ser, yo esa la he visto... ¿Pero no es el primer color que asocias tú con zombies? Verdes, lilas, arcoiris. Verde que te quiero verde. Como los osos amorosos, pero en zombies. Esa la he dejado fuera y vamos a empezar a hablar de remakes porque con los remakes hay noticias más felices, ¿vale? Ya he dicho que Romero y Russo, todo el equipo, no tenían los derechos de la original, pasó a dominio público. Divorcio. Sí, luego, que ahora volveremos, tranquila, que eso vuelve. ¿Sigue el culebrón? El culebrón vuelve, el giro de guión vuelve y va a haber como 3 series que salen de esta Night of the Living Dead original sin tener en cuenta la serie de Romero, ¿vale? Venga. Romero tenía sus derechos y siempre, pues eso, se decía que tenía que tener alguna película sobre la que realmente tuviera los derechos porque The Dawn of the Dead, The Day of the Dead sí que ya lo hizo todo bien, pero con Night of the Living Dead no tenía una versión de la que fuera propietario, ¿no?
que hicieron un proyecto de remake, y es un proyecto de remake en el que participa el propio Romero, es guionista. Yo creo que el guión es muy inteligente, está muy, muy, muy bien adaptado, dialoga muy bien con la original, y en la dirección está Tom Savini, que es un mago de los efectos especiales, es el Sex Machine de Abierta hasta el amanecer, es una figura súper clave del fantástico americano y un tío además como muy querido, ¿no? Muy participativo. Es el director de este George Romero's Nights of the Living Dead de 1990, que aquí ya te lo digo, es mi peli favorita de zombies. También porque de pequeño estaba obsesionado con ella, me la vi 50 veces, 100 veces tranquilamente. Recuerdo acabarla, rebobinar el VHS copiado del videoclub que me regaló mi primo y volver a vérmela. Pero es que sigue funcionando muy bien. La he vuelto a ver ya de adulto, tiene muy buen ritmo, corrige ciertas carencias de la original, de estructura, ¿no? Es una película que no para. Creo que los personajes son muy inteligentes, están muy bien escritos, y encima el protagonista es Tony Todd, Candyman. ¿Qué más se le puede pedir a la vida que pues tener? Poco más. Más se nota que era un proyecto pasional para él, hay algún monólogo que se le saltan las lágrimas y realmente es magnético este Tony Todd. Y si no lo habéis visto, esta, por suerte, cada vez más se hace justicia y muchas veces aparece en lista de los mejores remakes de terror, por ejemplo, con La Cosa, ¿no? Una peli que a mí me encanta, el maquillaje es espectacular. Insisto, formalmente puede parecer modesta, es ese tipo de realización muy de los 90, tipo Historias de la cripta y todo esto, pero yo creo que está hecha con mucha sabiduría. Y esta es de 1990, ¿vale? Night of the Living Dead. Te la he destacado, es muy buena y me he regalado un poco, porque después de esta ya lo que viene... A ver. Aquí pone en el cartel, pone hay un destino peor que la muerte. Sí, es ver lo que viene a continuación, ¿vale? Night of the Living Dead 3D con el actor este que sale siempre en pelis de Rob Zombie, que ahora me vas a perdonar, pero no me sé los nombres de todos. Y encima estamos grabando tarde, porque esto es nocturno. Claro. Un remake de 2006 en 3 dimensiones, porque las 3D, a ver qué te crees tú, que no son solo exclusiva de Avatar. No, Sosísimo. esto no pinta bien. Sosísimo. Aburrido. De nuevo, es que es muy difícil hacer películas de este tipo. Es una cosa que destacamos mucho tú y yo en el programa, que una película de género, de terror, de estas de monstruos y tal, que tenga una buena estructura, un buen ritmo, ¿no? Que se sostenga, que sea divertida, que las muertes sean originales o que te creas el miedo de los personajes, es difícil. Esta no consigue nada, ¿vale? Esta es penosa. 0 de 0. 0 de 0. Y aún así, 0 de 0 tuvo una precuela. Night of the Living Dead 3D, señores, Reanimation, en 2012. La he puesto aquí como secuela, pero en realidad es precuela. ¿Cómo funciona esto en taquilla? No lo sé. Es que yo creo que esto era para blanquear capitales o algo, porque esto no se puede estrenar en cine, pese a que fíjate que los protagonistas son Andrew Divoff de Wishmaster, actor de género, sale en muchas pelis, pero yo lo reconozco por el Wishmasters, y Jeffrey Combs de Reanimator. O sea, un tío que ha hecho de Edgar Allan Poe, luego hace esta precuela de mierda en una casa fúnebre. Aquí en el póster salen como 200 millones de zombies. En la película tiene que haber 6, como mucho. Y, por supuesto, vuelve a estar en 3 dimensiones, ¿vale? La precuela que nadie pedía de la película que nadie quiso ver. O sea, llevamos un remake, otro remake, en el que no tiene nada que ver Romero, una precuela del remake, y luego, si seguimos más para adelante, otro remake. ¿Vale? Ay. Night of the Living Dead Resurrection. Así por las portadas, claro, los que nos escuchéis no las estáis viendo, pero veo una progresión, bueno, no sé si progresión o continuidad de generación. De mediocridad. Sí, bueno, es que esta, Night of the Living Dead Resurrection, es de 2012, ¿vale? Es relativamente contemporánea, es muy cutre. Yo no la he visto entera, he visto trailers y creo que me puse a ver, me la dormí y nunca me he acordado de volver a verla. Pero todavía parece una película comparado con algo que hay después, que ya ni siquiera aparece en muchas webs de cine, porque es un remake, Night of the Living Dead, que lo voy a incluir ya por acabar de regalarnos. ¿Esto de qué es? 2014, esto es básicamente un vídeo de colegas que, como esta película no tiene derechos y nadie se va a molestar, se han juntado y con una cámara digital del año 2003 se han puesto a hacer un remake, ¿vale? Si podéis ver el tráiler, buscad Night of the Living Dead 2014 en YouTube. El tráiler ya es todo el sufrimiento que podáis necesitar, por ejemplo, en una noche de Halloween. Muy, 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 muy horrible. Pero es que, claro, como esto es gratis, pues hay más cosas. Y esto que pongo aquí ya no sé si es la misma peli, ya no me acuerdo. Creo que sí que le cambiaron el nombre, porque, insisto, este PowerPoint lo hice durante la pandemia y hay tanta cosa y tan basura que muchas no las distingo. Pero sí que Night of the Living Dead Origins in 3D
Creo que luego se le cambió, supongo que para no confundirlo con los remakes de 3D, el nombre a Night of the Living Dead Darkest Dawn. Si me estoy equivocando y alguien ha llegado hasta aquí, creo que tampoco, que me lo vais a perdonar, ¿no? Película animada hecha por ordenador, Beatriz, que tiene nivel visual de una cinemática de un juego de estos así de descuento de PlayStation 2. Vamos a ver. Esto es, insisto, 2015, es muy reciente. Te voy a poner, mira, para los que estáis escuchando el podcast, quiero que se la describas, una imagen para que veas el nivel Pixar. Uy. Diseño de primero de carrera, o peor. Peor aquí, ¿eh? Lo siento. Mi primer modelado, ¿no? Mi primer modelado. Una señora como con cara de sepia, como con cara de la protagonista Sí, sí. esta de It Follows, 1000 lápidas de fondo. El pelico así que parece liso, pero en el fondo parecen rastas. Pelo cartón, por supuesto, Pelo porque cartón. está hecho como a tiras. Sí. Y todo muy de assets gratuitos en 3D. Oye, y el fondo bien cromadico, ¿eh? Bueno, eso es otra cosa flipante de esto, que los fondos están puestos ahí un poco porque sí, no hay escalas, no hay dimensiones. Es cutrísimo, es tan malo como parece por una imagen, pero lo flipante de aquí es que, de verdad, a Tony Todd le tiene que gustar mucho La Noche de los Muertos Vivientes porque le pone la voz al protagonista. O sea, Bueno, oye, cada uno tiene sus gustos, sus yo creo que filias, es el único actor que ha interpretado 2 veces al mismo personaje en diferentes remakes de la misma peli. ¿Esto ¿vale? es transmedia? Esto es el universo del horror de abusar de gente con talento. Tony Todd, tú te mereces mucho más. Aquí estamos a muerte contigo. Eres Candyman, por favor. Eres Ben. No sé cuánto te pagaron. No pueden pagar mucho viendo esta imagen. De verdad que yo aquí veo blanqueo de capitales, ¿eh? Entonces, si nos ponemos a ver la línea de remakes, solo la línea de remakes tenemos, recordemos, la película original que da lugar a un remake que es de George Romero, del 90, el remake en 3D, ya primera década de los 2000, un remake que se llama Resurrection, que es malísimo, pero que todavía parece una peli comparado con el remake amateur de 2014, que ese, insisto, no lo vais a encontrar en muchos juegos de cine, y el remake animado. Y no olvidemos que el remake 3D tiene su precuelita 3D. Queda todo clarísimo. Uh-huh. ¿Qué es lo más infecto? A la animada, aquí la animada. La animada. La animada porque por eso de tener a Tony Todd, claro, lo hacen mejor que el remake de 2014, pero es que lo de 2014, como es un vídeo de colegas, pues yo qué sé, tampoco le puedo tener muchísima manía, ¿no? Es algo que podíamos haber hecho nosotros de estudiantes. Lo de la animada, teniendo a Tony Todd por ahí, y esos gráficos, ya digo, de juego, pero de juego más bien pirata de PC, o sea, pirata, fuera de circuito de PC, que nadie se explica cómo ha llegado eso a existir y acabarse. Esta es la línea de remakes, Beatriz. Pero recuerda ahora que yo te había dicho que Russo y que Romero tuvieron sus diferencias. No sé cómo lo explicaba antes porque es muy caótico, pero básicamente al final como que se repartieron amistosamente. Tú te quedas con unas secuelas que se llamen Living Dead y yo me quedo con unas secuelas que se llamen Dead, ¿no? Of the Living Dead y Of the Dead. Pero aquí eso va a dar lugar a otra vía, que luego veremos. También nuestro amigo Russo, para el 30 aniversario de la película, hizo un montaje nuevo de la original, ¿vale? Montaje en el que en el año, pues esto, 30 aniversario, imagínate, ya estamos hablando... 2001. ¿Esto? Por ahí, por lo menos. Por ahí. Las matemáticas no me llegan a tanto. Filmaron 15 minutos nuevos porque sí, han pasado 30 años. La diferencia de cámaras, la diferencia de todo es enorme. Por algún motivo volvió a coger a Bill Hinzman para que grabara más escenas como el primer zombie. El hombre hacía de zombie, pero hacía de zombie 30 años más joven. No está igual. Quita 15 minutos de peli para poder colar los 15 minutos nuevos, más o menos, y le pone una banda sonora cutrísima, electrónica, que de verdad es como una especie de tortura de parque de atracciones, de paseo del terror infantil. Todo esto en una cosa que se llega a reestrenar en cines. Yo esto lo recuerdo, ¿eh? En 2001, como decías tú, esto se estrenaba como ¡buah! Vuelve la Noche de los Muertos Vivientes, la versión con nuevas imágenes que el productor quería poner y que no pudo poner en su momento y tal. Pero es que tú acabas de mencionar como todos los greatest hits de no hagas esto. A mí me parece una de las mutilaciones, uno de los remontajes más ofensivos que nadie ha hecho con una peli. En el fondo el vocabulario que utilizas es terrorífico.
esto es terror, pero piensa, es que te voy a contar un poco de qué va. O sea, a ver, ¿qué meten, no? ¿Por qué hace falta 15 minutos nuevos? Bueno, pues empieza la película en el cementerio, en el que vemos llegar a Bárbara y el hermano, y le ataca un zombie, y Bárbara huye y se refugia en la granja, tal y cual. Eso que es que empieza pues como un tiro, es un principio fantástico que el remake hace todavía mejor. Aquí en esta peli lo dejan para más adelante y empieza con una escena de dos enterradores hablando entre ellos mucho rato, muy mal, con una camioneta, y resucita el zombie y los mata, ¿vale? ¿Qué falta hacía esto? Pues bueno, estaba adelantando la cultura esta que tienen las series contemporáneas y las sagas contemporáneas, donde no hay hueco que no se llene. Muy cutre. Pero lo peor de todo es que ahí había un zombie, no, un cura, un señor cura, que vamos a ver en pantalla cuando se pueda. Los que estáis en la radio, Beatriz, descríbeselo, porque la imagen es fantástica. La imagen de un señor en un centro médico, vestido Esto de... realmente es el final, hago Sí, spoiler, sí. esto es el final. Vestido de cura. Es un señor calvo con una mirada intensa y una perilla extraña. O sea, es Anton LaVey, es satanista, no es un cura. ¿Y qué tiene entre...? ¡Tiene un perrito! ¿Por qué tiene ese perrito? Pues no lo sé. Pero el caso es que a este cura le muerden al principio de la peli. El primer zombie este de Bill Hinzman le muerde y me han atacado y tal y cual. Y ya pasamos ahí a la trama de la peli. Por cierto, hay un accidente de coche con gente muerta en coche. Y está el típico zombie, que es una cosa que a mí me gusta mucho de los 80, 90, como Paul Rubens en Buffy Cazavampiros, que le arrancan el brazo, pero el brazo está metido dentro de la chaquetilla y de repente la persona por un lado es mucho más ancha. Hay un zombie así en este remontaje. Makes sense. O sea, tiene peores zombies que una película 33 años antes, ¿vale? ¿El perrito es malo? El perrito es bueno porque al cura le muerden y entonces pasamos ya a la historia de la granja, la película acaba, matan al protagonista, spoiler de una peli de 68, muy contundente, y donde Romero acababa, este montaje nuevo nos lleva a otra escena con el cura en este centro médico que tú dices. Aquí ya ha acabado la invasión zombie, porque no es como en el mundo de Romero, donde todo se va a la mierda y ya está. Aquí duró una noche, mataron a los zombies y oye, pues un susto, ¿no? Oye, mira, hay que ver, ¿te acuerdas de aquella noche que los muertos se levantaron, no? Y el cura es la única persona que ha sobrevivido a un ataque zombie, a un mordisco de zombie, y no... Salud, Me Beatriz, acaba de morder un zombie. te ha dado alergia. Sí. Y no se ha convertido. ¿Vale? El cura no se ha convertido. Entonces hay una periodista entrevistándola porque el cura no se ha convertido. Entonces el cura, que es un tío Su como ser de luz. súper agresivo. No, es súper agresivo. Tanto en la primera escena como en la última es súper agresivo. El cura empieza a gritarle y empieza a decir que somos todos unos pecadores y que Dios nos va a volver a enviar a zombies y que todo esto viene porque nos merecemos el infierno. Y así acaba la peli. Jo. Esto es... Yo lo hubiera acabado con perrito ataca. El perrito, Ataca a los pecadores. el perrito creo que lo tienen ahí para que se dé cuenta de si el cura se está convirtiendo o algo así. Esto, ya digo, no solo se estrenó en cine, sino que se vendió en DVD. De hecho, era más fácil encontrar esto en DVD que la original. Y durante unos años se promocionaba como el acabose y como lo mejor que le ha pasado al cine, ¿no? Como vuelve la noche de los muertos vivientes. Atroz es poco. Si os gusta, no ya el cine trash, sino el insulto al cine y al ser humano y a la inteligencia, esto hay que verlo. El principio y el final, y el zombie es el accidente de coche que lleva el bracico escondido, tipo Paul Rubens o tipo Laura Chanante, yo qué sé, cuando hacían alguna coña así con efectos especiales muy malos. ¿Sabes lo mejor de todo esto? Esto va a tener secuela, ¿verdad? No, evidentemente ¡Hombre! tiene secuela que se llama Children of the Living Dead, donde creo que ya ni me Es el acuerdo. cura acosando niños, perdón. Ya ni me acuerdo de qué iba esta película, que en la portada tiene un zombie y una especie de bruja, que es como el zombie jefe, que parece un personaje de la Atmosphere, también te lo digo, ¿eh? O sea, yo veo esta portada y digo, Simi Gatekeeper. Y ya es muy triste cuando una portada de DVD, que siempre se tienen que anunciar con algún talento, ¿no? Del creador, del guionista, de tal, se anuncia como del productor ejecutivo de Pesadilla en Elm Street. Es decir, Sí. del adjunto a la dirección de la segunda unidad de Pesadilla en Elm Street. Bueno, esta peli, Children of the Living Dead, que es secuela de toda esta trama de mierda del cura y todo esto, es tan mala que el propio ruso dice que es lo peor que ha hecho nunca. O sea, Oye, pues bien que la ha aprovechado, ¿no? Bueno, de aquí no creo que hiciera mucho dinero, a no ser que lo remontara como algo de Atmosphere, que en aquella época todavía duraba, y estamos hablando de que esto sale el mismo año que el remontaje. No tiene ningún tipo de recorrido. Yo tardé años en descubrir que existía y yo no sé cuánta gente realmente la hemos visto. Está Children of the Living Dead. O sea que, si volvemos al mapa, tenemos la línea de remakes, hay una versión alternativa de Night of the Living Dead que tiene su propia secuela, ¿vale?
Y como la pantalla es muy grande, todavía caben cosas. ¿Qué podemos meter por aquí? Pues vamos a ver, porque aquí lo interesante es que te he dicho que Russo y Romero se partieron la serie y te he hablado de un remontaje del año 2001. Pero claro, entre el 68 y el 2001 pasan muchos años. ¿Qué hizo el amigo Russo? Escribió una novela que seguía con su propia... Luego se ha publicado la novela y no la he leído. Seguía con su propia línea, lo que él se imaginaba que tenían que ser las secuelas, que llamó Return of the Living Dead. Esto se acabó llevando a cine y estaba por ahí Dan O'Bannon, el guionista de Alien, ¿vale? Un tío que, bueno, tampoco es el guionista, luego dicen que se reescribió mucho a Alien y que su versión era muy genérica y tal, pero el caso es que es el guionista de Alien, es un tío con trayectoria, reconocido, Darkstar, con Carpenter, tal y cual. The Return of the Living Dead, cuando por fin se convierte en película, de manera creo que yo muy inteligente, cambia completamente, ¿vale? Cogen esta idea de Russo está por ahí, pero lo que hacen O'Bannon y su equipo es una peli que se estrena en el año 85, era otra época, ya estábamos ahí en la época, el rollito thriller y tal, es una comedia, es la primera vez que en el cine hay zombies rápidos, zombies que corren, antes de 28 días después y todo esto, y este Return of the Living Dead es súper icónica, es una de mis pelis... Te voy a decir de mis pelis de zombies favoritas y creo que de mis pelis favoritas, porque funciona muy bien como comedia, como película de terror pone muy nervioso. Tiene zombies, por ejemplo, el Tarman, un zombie que sale de un bidón y que está como cubierto de aceite y medio deshecho y tal, es maravilloso. Y cambian bastante, porque no hemos hablado de esto, del lore, ¿no? Las reglas de los zombies. No son lentos, estos hablan y estos son los zombies que comen cerebros. Que a mí de pequeño me daba mucha rabia porque yo era muy purista de Romero y decía, los zombies de las pelis de Romero no comen cerebros. Vale, pero estos de las pelis de O'Bannon sí que comen cerebros, son los zombies de Brains y todo esto, que hay parodias en Los Simpson y tal. Y en esta peli, atención, aquí viene ya la piruetilla, ¿vale? Es una peli muy punky, insisto, con música muy punky, personajes muy punky, es un icono de su momento. Al principio le cuenta en una funeraria, o no, tienen una funeraria y donde están los protagonistas es una mortuary house, una morgue, y que hacen experimentos y tal, que La Noche de los Muertos Vivientes, la película, existe en este universo, ojo al giro meta, Vale. Y que esa película está basada en hechos reales, pero que lo han modificado porque el gobierno lo que quiere es esconderlo. Y para esconderlo hace una película donde cambia un poco la historia y así la gente dice, no, pero eso era una película, ¿no? Entonces te dice, no, los hechos de La Noche de los Muertos Vivientes pasaron de verdad en Pittsburgh. De nuevo, Russo está obsesionado con que aquella noche es excepcional, no hay más zombies luego. Y todo está causado por un gas que se llama el trioxin, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tienen un canister de este gas, lo vuelcan, salen estos zombies que corren y que son zombies rápidos y que hablan y tal, y son zombies inmortales. Si les destruyes la cabeza, pues los puedes mutilar, son zombies básicamente invencibles, que es verdad que como peli de terror pone bastante nervioso, y a mí me sigue funcionando muy bien. De hecho, es una película que cada vez me gusta más. De pequeño no me gustaba mucho. Ya digo, que yo... Porque eras purista. Es que era aquella cosa que da rabia que hay que superar, de cuando te gusta una cosa, solo te puede gustar una versión, ¿no? Me gusta este Batman, no me gustan los demás. Me gusta este Godzilla, no me gustan los demás. Bueno, pues a mí ahora me parece fascinante Return of the Living Dead y es de las pelis que más voy a recomendar de esta lista infinita. Pero es que esta la vimos tú y yo el año pasado, creo. Esto, claro, funcionó muy bien, fue un icono y tuvo una secuela. ¿Y qué haces con una secuela? O sea, una película que ha destacado por ser un icono punky, con música punk de The Cramps, de grupos así como muy de su época y muy contracultural y tal, Crestas y todo eso. ¿Qué tipo de película haces, Beatriz? Me vas a decir que va a ser algo muy moñas, ¿verdad? Bueno, pues una comedia de aventuras infantil a lo Amblin, con un tono que nadie acaba de entender, ya metidos de lleno en el mundo de thriller de Michael Jackson. De hecho, sale un zombie Michael Jackson básicamente, que es Return of the Living Dead Part 2, ya en las acaballas de los años 80, en el año 88, una peli, pues eso, completamente desorientada en tono. No es que sea muy buena, la verdad, la vuelves a ver y, bueno, yo le tengo mucho cariño. ¿Le tienes cariño pero es un poco meh? Es meh, pero es de estas películas que todavía tienen cosas que funcionan. A mí la verdad es que esa idea del terror, el terror puerta de entrada que se dice, ¿no? Tipo, yo que sé, que ves de pequeño los Gremlins y te enganchas. Me funciona muy bien y esto es
a nivel de puerta de entrada, no a nivel de calidad. Como varios pasos por delante de Gremlins, pero mucho antes de Return of the Living Dead, de La Noche de los Muertos Vivientes. O sea, esto es una película infantil, con niños protagonistas, el típico equipo, además como Paranorman. Paranorman tiene mucho este rollo, que hay el niño, el amigo, el niño rival, la hermana mayor y el novio o el interés romántico de la hermana mayor. Pues todo este tópico, con una película que es bastante cachonda y de hecho recupera a 2 personajes de la primera y les pasa exactamente lo mismo, los 2 que se contaminan con el gas y van muriendo poco a poco, aquí salen igual y además tienen como un flashback de esto ya lo hemos vivido, ¿no? Y bueno, ya digo, es de aquella manera, pero a mí ese tipo de cine me despierta mucha ternura y esta peli en concreto no la pondría al nivel de las grandes pelis de los 80 amblinianas infantiles, ¿no? A mí me gusta, oye, creo que está muy bien. La estás defendiendo bien. Está muy bien saber reconocer pelis que te gustan y que sabes que no son buenas, ¿vale? Y ahora te voy a decir que yo nunca había visto, porque esto sí, tú crees que sigue, ¿no? Sigue. ¿La serie sigue o no sigue? Hombre, claro que va a seguir. Evidentemente sigue. Nunca había visto la tercera, Return of the Living Dead 3, que es una película que salía en el 93. Hay mucha gente que no sé por qué dice que en los 90 hay como un vacío de terror hasta que llega Scream. Pues oye, de entrada hemos hecho Candyman, hemos dicho el remake de La Noche de los Muertos Vivientes, hay muchas cosas muy potentes, bueno, muchas cosas que podríamos estar aquí destacando, y esta para mí es de las potentes de esa primera mitad de los 90 y creo que es una película a reivindicar. De hecho, el único problema que tiene es que está metida dentro de una saga en la que realmente no acaba de encajar, porque es la historia de una chica que se contamina con el trioxin, se empieza a convertir en zombie y necesita, para calmar la sed que tiene de carne humana, necesita dolor. Se va clavando cosas, se va haciendo piercings. De hecho, esta peli en castellano la llamaron Mortal Zombie. No es castellano, en España la llamaron Mortal Zombie. Y el director, Brian Yuzna, es un director de género que a mí me encanta, Stuart Gordon, Brian Yuzna, toda esta gente me gusta mucho. Llegó a decir, mira, ese título me gusta más, sobre todo porque así le da a la película más independencia. O sea, la película se juzga por lo que es y no por ser parte de una serie. Exacto. ¿Vale? Entonces, creo que esta peli no encaja tanto. Es como más Romeo y Julieta, ¿no? Una historia de amor con la chica zombie y tal. La novia cadáver, la primera novia cadáver. Está muy guay. Una película que además está bien hecha, es muy disfrutable. Ideal para ver una noche de Halloween. Oye, me gusta mucho el She's to Die For. Siempre, claro. Estos puns, estos juegos de palabras, siempre en los postes a tope. Pues esto es año 93. Esta es la serie Return of the Living Dead, ¿vale? De la 1 a la 3, no tienen mucho que ver ninguna entre las 3, pero son 3 pelis, una muy buena, otra muy buena y entre medio una, para mí, disfrutable, ¿vale? Pero como no puede morir lo que yace eternamente, o no sé cómo era, alguien compra los derechos de esto muchos años después y en el Sci-Fi Channel se acaban emitiendo Return of the Living Dead Necropolis en 2005. Fíjate el tagline, no puedes matar lo que ya está muerto, evidentemente como esta franquicia, ¿no? 2005 esta primera película y Return of the Living Dead, Rave to the Grave, que es secuela de la otra, que es como una especie de reboot extraño, también del 2005. Baila hasta que te mueras. Son 2 pelis que se graban a la vez y ahora mismo, por desgracia, lo más destacable que tienen es que están rodadas en parte las 2 en Ucrania. Porque tiene mucho que ver Chernobyl y tal. Nadie del equipo original tiene nada que ver con estas 2 pelis. Realmente es porque alguien compró los derechos y hizo estas basuras y las estrenó en el Sci-Fi Channel. Pero bueno, ahí están. Quien se atreva a verla, yo qué sé. Tampoco se puede juzgar. No pintan muy bien. Mírate el tráiler, ¿vale? No sé si quiero. Posiblemente de lo peor que ha salido en esta lista infinita. Tú no estás llevando la cuenta, ¿no? ¿De cuántas pelis han salido? Muchas. Pues ya iremos por la 36 o 37. Estas 2 son muy malas. Claro, mira el mapa. Es que es un mapa interminable. Y los que lo estáis escuchando, imaginaos ese mapa que hay. La parte del original salen 1, 2, 3, 4, 5 y 6 remakes. El remontaje, la secuela del remontaje, Return of the Living Dead y 4 secuelas de Return of the Living Dead. Si aquí nos ponemos a dibujar flechitas, esto entre secuela indirecta, secuela directa, recuperación tal y cual, no acabamos. O sea, no acabamos con este mapa, pero es parte de la gracia. Es que esta es la magia de una película, primero, que es tan influyente, que en el fondo cualquier película que tenga Of the Living Dead podría decir, soy parte de la familia, que la primera no tuvo derechos y que la gestión de los derechos de las que sí que lo tuvieron, pues fue un poco de aquella manera.
Te vuelvo a enseñar el mapa, Venga. que era spoiler. Mira, aquí más o menos, creo que está todo lo que he enseñado y que falta algo, ¿eh? Creo que me dejé alguna cosa. ¿En qué año hiciste esto? Pues esto estaba por una carpeta. Te diría que cuando era estudiante de universidad, pero a lo mejor no hace tanto. Pero tiene Claro, es que muchos... igual hay algunos de los remakes, secuelas, precuelas, ¿verdad? Que no están aquí. No, claro, hay cosas que han salido después y hay cosas que yo no metí como Zombie 5, Zombie 6 porque ni me enteraba y además son películas que en otros mercados tienen otro nombre, que no tienen nada que ver, pero esto no ha Ahí acabado. llegas hasta Zombie After Death. Zombie 4, After Zombie Death, 4. claro, después de la muerte viene Zombie 4, que es de Claudio Fragasso, que todo lo que, todo lo que veas de Claudio Fragasso es peor que morir, ¿vale? Esto no ha acabado, ¿vale? Vuelvo a recomendar, para reconocer al César lo que es de César, que no lo he sacado de aquí, pero que en 2019 se escribió en Den of Geek, que es una página que de vez en cuando está muy bien, un artículo de Alex Carter que está tan obsesionado como yo con esto. Night of the Living Dead, The Many Sequels, Remakes and Spin-Offs, ¿vale? Aquí, el amigo Carter también hizo su propio mapa, ¿vale? Y además está con colores, con series, él habla de la serie zombie, de los fíjate que él se queda en Zombie 4 y luego dice Unofficial Zombie Films. Hay 3 más, fíjate que te he dado 2. Anthropophagus es 1, Absurd, Zombie 5, bueno, Romero's Dead Series, donde Day of the Dead 2, acuérdate que entraba, pero por una cuestión de carambola, la serie Living Dead de Russo, luego están los remakes, los infinitos remakes, que los pone todos en una categoría, está la serie Return of the Living Dead, y tiene, en vez de las categorías que he hecho yo, secuela directa, secuela floja, no, loose sequel, Sí. remake y remontaje. Pero fíjate aquí que nuestro amigo Carter tiene un apartado que pone menciones honorables, ¿vale? Porque Ay. esto va a ser el epílogo de este especial tan loco que estamos haciendo. Antes de decírtelo, te recuerdo, esto que estás viendo en pantalla, si lo estás viendo, si no lo estás imaginando, en la entrada de la Wikipedia de la serie de Romero, Living Dead Films, Romero's Dead Series, Dead Series Remakes, Return of the Living Dead Series, Unofficial Sequels, Zombie Series, Other, parodies, homages, bla, 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 bla. Claro, aquí ya meten de todo, ¿no? Porque si metes parodia y eso, ya te entra todo. Temas conectados. ¡Hala, venga! Las conexiones son infinitas. ¿Vale? Pues vamos a ver unas cuantas cosas más. Porque, por ejemplo, una cosa que se puso de moda en internet era coger una película muy reconocible y entre un grupo de animadores o gente que hacía el remake así en plan pobre. Esto lo hicieron con Star Wars, por ejemplo, y no sé si con Indiana Jones también lo hay. Se lo reparten por planos, por escenas, por segundos y hacen un remontaje en plan remix hecho de parcheados, ¿no? Pues hay un Night of the Living Dead Reanimated. ¿Merece la pena verlo? Evidentemente no, ¿vale? Esto como animación flash y lo pongo aquí pues bueno, porque evidentemente... Bonita, ¿no? A ver, proyectos de fan, de esto del mundo fan, que el fan nunca se equivoca, el fan es sabio, y además el amor del Fabio, el amor del Fabio era aquel modelo italiano del pelo largo y el pechazo. El amor del fan siempre está bien orientado y siempre está bien gestionado, pero hay proyectos mucho más interesantes, Beatriz. Por ejemplo, en Londres, en el teatro, hay Night of the Living Dead Live, que lo que hacen, esto hay que ir a verlo algún día si lo siguen haciendo, ¿eh? Lo que hacen es que en un escenario van interpretando la historia, proyectan la peli arriba y al lado hay una pantalla porque en medio del escenario hay gente con una cámara y va haciendo en directo la reconstrucción de la película. Muy merecedora de la saga, ¿no? Esta obra, este claro, proyecto. Es como un remake en vivo que lo hacen cada vez que hacen la obra, hacen un remake. Me parece fascinante. Te voy a meter más menciones honorables, ¿vale? Que esto pasó en Sitges este año. ¿Te acuerdas que he dicho que Bill Hinzman es el primer zombie moderno de la historia? Es el zombie del cementerio, que tiene la cara así como... Sí. ¿Vale? Y que volvió a interpretar al zombie en la versión 30 aniversario, que en realidad es de 33 años después. ¿Vale? Pues Bill Hinzman, entre medio, ya había vuelto a interpretar a ese zombie o a otro zombie, porque tampoco queda claro. Y esto fue en una película que se llama Flesh Eater, que hizo él mismo. O sea, es un señor que se monta su propia peli. Yo creo que es una excusa de él para tocar tetilla, porque hay desnudos gratuitos, evidentemente, año 88, te lo puedes imaginar, ¿no? Esto es serie flojita, serie B, Z o triple Z. Muy olvidable, está toda grabada en un bosque, porque el bosque es como un sitio... Si no tienes dinero no te importa que quede bien, o eres una peli de los X-Men, al final lo grabas todo en el bosque. Anécdota total. Además Bill Hinzman como con un maquillaje muy azul, se nota mucho que está ya mayor el hombre,
ya no cuela de zombie. Además hace más... Es que casi es un slasher a ratos esta peli. Es como un remake de La Noche de los Muertos y a ratos slasher, porque claro, él es el malo principal, ¿no? No pega una peli de zombies que tenga un zombie principal destacable, porque los zombies son el vacío, ¿no? Son un poco la nada. Pero es que agárrate, que ahora viene quizá el proyecto más loco de todos los que estoy enseñando aquí, ¿vale? Una película contemporánea, no sé si 2011 o así, porque aquí ya me cansé de poner las fechas. Mimesis Nights of the Living Dead, ¿vale? ¿Qué es esto? Una especie de película inspirada por Funny Games, porque Funny Games fue muy influyente, una película que está muy bien hecha, aunque se equivoque en todo lo que hace, con un grupo de fans de cine que secuestran a gente, los sedan y esta gente se despierta en una granja disfrazados y maquillados como los protagonistas de La Noche de los Muertos Vivientes y hay zombies alrededor de la granja. Al principio no saben lo que ha pasado, pero yo ya he hecho el spoiler. Todo es una especie de juego de rol en vivo, de LARP, de teatro en vivo, reconstruyendo la peli. La premisa me suena estupenda. ¿Funciona? Nada, es súper amateur, cutrísima. Yo me la he visto en francés, que por lo menos, como mi francés es un 30% de lo que dicen, los diálogos malos me los ahorraba. Muy malo, pero claro, es uno de los mejores conceptos que yo he visto en el terror. Y se ve que esta gente tiene o intentó tener una pseudo secuela que era con Nosferatu. Y dices, hostia, pues todas estas pelis que podéis remaquear, oye, cogedlo que yo os lo compro. Lo que pasa es que yo estoy deseando que venga alguien, amoche aquí la pasta y diga... vamos a hacer Mimesis, pero bien hecho. Porque esta idea del juego de rol en vivo, del LARP forzado, de la gente que conoce la peli y dice, ostras, si estamos en una reconstrucción de La Noche de los Muertos Vivientes, no solo es meta, es que yo creo que podría hablar del fan contemporáneo como alguien obseso, como alguien que pierde los papeles y tal. Luego los fans, ya digo, son como asesinos de Funny Games muy sobreactuados. Hay como una escena intento de tarantiniano. Basura. Pero que gente como yo que tenemos esta obsesión, pues acabamos viendo porque... ¿Para qué vas a ver una película de Orson Welles que no has visto? Si te te puedes completar todo esto. Claro, si te puedes completar los remakes de mierda de La Noche de los Muertos Vivientes. Luego, por supuesto, que hay 40.000 cómics, porque no hay franquicia popular. El cómic es barato, por desgracia. Y, bueno, es barato porque es más barato de hacer, pero también porque no tiene el mismo estatus y los autores viven peor. Entonces, hay cómics como este Night of the Living Dead The Beginning, que no he leído, supongo yo que un poco a rebufo de The Walking Dead. Escape of the Living Dead, que es de ruso, ¿vale? O sea, fíjate, ¿lo tienes localizado? Que hasta en los cómics tienen la división ruso con los Living Dead y Romero con Empire of the Dead. ¿Lo he leído? No. ¿Quién lo publicó? La Marvel. Que a lo mejor algún día entra en el MCU y peor que lo que está haciendo ahora la Marvel no va a ser. ¡Hala! Tú imagínate que antes me decías la abogada verde soltera con Empire of the Dead. Bueno. Y George Romero, pues que sea hecho por ordenador, junto al Stan Lee, que algún día lo harán por ordenador, cuando pase el tiempo y no parezca tan mal gusto, lo van a hacer. Y tenemos ahí a George Romero y a Stan Lee de marionetas digitales. Land of the Dead, como fue más blockbuster, tuvo videojuego. Es el único videojuego que se me ocurrió por aquí que puedo meter oficial, que además en la pantalla de título te pone Based on the George A. Romero Film. ¿De qué año es esto? Pues después de Land of the Dead, 2005. O sea, mismo año. Fantástico, o sea, yo no recuerdo otro juego que esté basado en una película y te ponga basado en tal película en el menú, ¿no? Es una especie de shooter en 3D malillo, ¿vale? No es gran cosa. Y ahora viene, Beatriz, el momento bonito ya, el de decir, vamos a ponerle un lazo, parece que ya lo hemos visto todo y tal. ¿Tú crees que está todo cerrado? Por tu entonación voy a decir no. ¿Has visto que...? He dicho antes que en muchos países había la jetísima de ponerle el nombre de una saga a una película que no pertenecía a ella para que pues, cabalgara un poco, que subiera la ola, ¿no? Y que se aprovechara de la fama. Bueno, pues hay un señor que se llama Bob Clark, que este hombre hizo Black Christmas, la que está considerada el primer slasher de la historia, o uno de los primeros. Estamos ahí entre Black Christmas, que está muy bien. La Matanza de Texas. Sí, a mí me gusta, no me emociona Black Christmas, pero está guay, está guay. Y este tipo hizo aquella de A Christmas Story, del niño americano que quiere una escopeta. Película como súper nostalgia, el Cuéntame, pero en americano. Entonces, si es americano, evidentemente Qué rabia da ese niño. Es un niño que quiere una escopeta. Pues ¿sabes que van a hacer secuela con el mismo actor?
No. 200 años después sale ese niño que lleva a sus... O sea, ahora ya es un señor, me imagino que votante de Trump, que lleva en Navidad a su familia de vacaciones. Vale. No creo que esté Bob Clark por ahí, ¿vale? Pero, bueno, este señor, Bob Clark, que tiene la carrera más loca del mundo, hizo una peli de zombies que se llama Children Shouldn't Play with Dead Things, ¿vale? Los niños no deben jugar con cosas muertas. Los niños no deben jugar con cosas muertas es el título con el que la puedes encontrar ahora, ¿vale? Una peli de zombies de un grupo de jóvenes, de actores, con uno súper sobreactuado. Se van a un cementerio perdido a hacer una fiesta. Durante una hora no pasa nada en la peli. Y en los últimos 10 minutillos hay como un ataque de zombies que está moderadamente bien, ¿vale? Pues esta peli de los 70, alguien en su momento la distribuyó en Videoclub como La Noche de los Muertos Vivientes 2. Ay. ¿Por qué? Pues... Porque es lo que faltaba por hacer. Bueno, pues aquí estamos. Benjamin Clark, no sé si he dicho Bob Clark, Benjamin Clark, no sé ya. Es muy tarde, estamos muy cansados. 5 jóvenes de una compañía teatral y su director artístico van a un remoto y solitario cementerio de lúgubre aspecto. El grupo juega de volver de la muerte a la vida, que mal redactado, pero sus bromas y prácticas iniciales en infundir terror dan lugar a un horror real con grotescas formas que salen de sus tumbas para vengarse de quien ha osado profanarlas. Ellos habían perturbado el descanso eterno de los muertos, ¿vale? Esto que no tiene nada que ver con los muertos vivientes, alguien dijo, ¿qué le ponemos? Por La Noche de los Muertos Vivientes 2. Claro que sí. Ya está. ¿Y con esto cerramos? Sí, porque si seguimos hablando, seguramente van a aparecer más pelis, van a aparecer más secuelas no oficiales. En el tiempo que ha durado este especial, Beatriz, Seguro que han rodado una. se han hecho 6 remakes de la original. Y recordemos que hay una preparación con Vivica Fox, que seguro que sale porque estos remakes van todos a buen puerto. Yo vuelvo a ponerte aquí, si lo estás viendo en vídeo, esa imagen, ese gráfico que hizo el Víctor, estudiante o el Víctor hace mogollón de tiempo. Esa obsesión, que pudiendo investigar cosas serias, dediquemos el tiempo a esto, es bonito, ¿no? Lo es. Porque también habla mucho de la industria cultural, habla mucho de cuestiones de copyright. Sí que en el fondo se Es aprende. interesante, ¿eh? Si somos, Esa cuestión de copyrights a mí me parece fascinante. somos educativos, Beatriz. Claro que sí. Y la explotación, Y con un PowerPoint. con un PowerPoint que siempre enseña más, enseña competencias. La explotación destalentada, al final es lo que sostiene el cine. ¿Vale? Habría que ver realmente de aquí cuántas pelis hacen dinero, cuántas han funcionado. Yo creo que algo de dinero hay si se hacen tantas cosas. Y de 30 estamos salvando una tercera parte como mucho. Esto es en el fondo del cine, ¿vale? No creamos ahí, ¿no? Las 10 mejores películas de la historia. Niños, mirad estas mierdas. Que no sea yo el único que lo sufra. En fin, este es el universo de las secuelas de La Noche de los Muertos Vivientes. Yo ya no me queda energía para más. Normal. Hala, hasta luego.